Amigos, son las 6:34, regresamos con más en Primera Página y hoy abordamos un tema de interés no solamente local, sino global, lo que tiene que ver con la innovación en la cirugía de cáncer de próstata con un reconocido médico urólogo que además es pionero en la cirugía robótica en Venezuela. Por eso nos complace recibir hoy al doctor René Sotelo, que está en Venezuela, por cierto, unos días por un congreso muy importante que se realiza. Bienvenido a Primera Página. Gracias, gracias. Sí, tengo 3 días disfrutando de Venezuela. Estoy invitado a participar en el Congreso Anual de la Sociedad Venezolana de Urología. Doctor, sabe que el tema de hoy tiene un tema también de mucho interés global porque quisiera que citáramos el caso del diagnóstico del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, que fue recientemente diagnosticado con cáncer de próstata, quizás en una etapa bastante avanzada. Incluso, bueno, esto ha generado un debate político también sobre si se encubrió la enfermedad y todo eso, pero ya en los términos médicos, ¿qué significa esto más allá del diagnóstico que tiene un líder internacional? También quizás un llamado de atención a la comunidad de hombres en el mundo que en algunos casos no presta mucha atención a lo que tiene que ver con los estudios que deben realizarse para ver en qué estado se encuentra su organismo y si esto es una amenaza real. Es impresionante el efecto de lo que ha generado el diagnóstico del presidente Biden, porque bueno, muchos se han vuelto a la consulta, Sí, preocupados de que no les pase lo que le pasó al presidente Biden. El mensaje es sencillo. Habíamos pasado por una etapa donde se decía que si pasaba, que debía hacerse el tamizaje o el diagnóstico o lo que se llama la pesquisa o el screening para cáncer de próstata hasta los 69 años de edad. Porque si se encontraba más allá de esa edad, probablemente ya estaba muy viejo y la persona podía fallecer de otra cosa y no de cáncer de próstata. Sobre todo porque se había encontrado que si a todo hombre mayor de 70 años le hacían una autopsia y estudiaban la próstata, podía tener células cancerígenas y el paciente no iba a morir del cáncer de próstata. Eso es cierto, pero lo que también es cierto es que el cáncer de próstata cuando da en los hombres de mayores de 60 años generalmente puede ser más agresivo que cuando da en hombres jóvenes. Por lo tanto, el mensaje es que si usted está en buenas condiciones, si no, y tiene una vida saludable y su expectativa de vida es más de 10 años, debe chequearse la próstata, porque 1 de cada 8 hombres puede fallecer va a tener cáncer de próstata y es la primera causa de muerte por cáncer en el hombre en Venezuela y por supuesto en Latinoamérica. Entonces, lo importante es que no porque tenga 60, 69 años de edad debe parar la pesquisa de cáncer de próstata. El mensaje es, si tiene 69 años de edad, pero está en fantásticas condiciones de salud y se espera que tenga una expectativa de vida de más de 10 años, debe seguir chequeándose la próstata 1 vez al año, con su examen de sangre, que es el antígeno prostático específico, y su examen digital de la próstata. ¿Qué pudo pasar en el caso del presidente Biden en lo que tiene que ver con el diagnóstico? Entendemos que como presidente tiene unas pruebas muy constantes médicas, pero se habla mucho sobre ese nivel tan avanzado que se detectó. Es evidentemente una sorpresa, porque yo no entiendo cómo el presidente no le siguen haciendo antígeno prostático anualmente. Entonces es una sorpresa. Hoy en día ningún hombre debe tener la sorpresa de un cáncer avanzado de próstata. Debe haberse hecho su antígeno prostático y el cáncer de próstata avanzado debe ser una consecuencia de un cáncer que no respondió a un tratamiento y avanzó, no de que se diagnosticó de primera como un cáncer avanzado. Es muy difícil saberlo si era un cáncer que estaba oculto y posiblemente ahora es una consecuencia de una enfermedad que avanzó o que definitivamente pararon a los 70 años de hacerle su antígeno prostático pensando de que podía morirse de otra cosa y que X, y bueno, le agarró la sorpresa que apareció un cáncer que progresó y hoy en día es una enfermedad metastásica. ¿Cuál es la incidencia actual del cáncer de próstata tanto en Estados Unidos como en las Américas en general en este momento? Varía un poco por países, por regiones. Por ejemplo, llama la atención que en Japón es un cáncer, las incidencias más bajas de cáncer de próstata están en Japón, mientras que en Estados Unidos probablemente las más altas. En Latinoamérica es más o menos intermedia, pero se sabe que si la población, si el japonés se muda a Estados Unidos, la segunda generación de japoneses el cáncer sube. Es decir, están expuestos a algo que tiene que ver con alimentación, con exposición al sol, con varios factores que no están claros por qué aumenta la incidencia de cáncer de próstata. Se sabe adicionalmente que en países donde hay mayor exposición al sol hay menor cáncer de próstata, que en los extremos, en los hemisferios, hay mayor incidencia de cáncer de próstata. O sea, hay algo que tiene que ver con exposición al sol, con factores nutricionales, factores genéticos que tienen que ver con esto. Importante, todo hombre mayor de 40 años, con antecedentes familiares, papá, abuelo, hermanos,
tíos con cáncer de próstata, tiene que empezar a chequearse a partir de los 40 años. Si no, es a partir de los 50 años. Tiene que ser una vez al año este chequeo. No tiene que ser menos, pero no puede ser 2 o 3 años. Y es importante, a veces al paciente se le pasa el tiempo y dice, no, vine el año pasado, cuando revisa la historia tiene 3 años, 4 años Claro. que no vino a la consulta. Entonces, una vez al año y debe hacerse el antígeno prostático. ¿Cuáles son los avances actuales que hay en lo que tiene que ver con la cirugía robótica de la que usted es pionero con el sistema Da Vinci hace 20 años, liderando en estas últimas décadas quizás esa plataforma, pero ahora entendemos que hay muchas otras plataformas y que se están desarrollando en varios países del mundo? ¿Cuál es la actualidad sobre Han entrado nuevos robots. Primero, bueno, el mismo robot Da Vinci ha evolucionado. Ya hay un robot Da Vinci que tiene 2.5 centímetros, 25 milímetros. Él entra, se llama el SP, que es Single Port, y él entra y a través de él salen los brazos para hacer la cirugía. Y ya salió otro adicional, que es el modelo 5, que tiene un sentido de tacto indirecto y ha mejorado la calidad de la visión. Esto es dentro del grupo de lo que era ya la industria del Da Vinci de Intuitive, pero adicionalmente ya hay una cantidad de plataformas parecidas a lo que había hecho Intuitive, pero desarrolladas en la China, en la India, en Inglaterra. Es decir, hay una cantidad en Turquía también. En Turquía ya hay una cantidad de plataformas que son competencia, están por entrar. Ya algunas plataformas chinas entiendo que tienen los permisos en Venezuela, así que muy pronto vamos a ver la incursión de otras plataformas y creo que es importante porque definitivamente va a democratizar, va a haber mayor acceso, van a haber menores costos, así que creo que es fantástico Claro. que finalmente... Se puede democratizar de alguna manera. Que finalmente van a entrar otras plataformas. ¿Qué hay nuevo? Básicamente nuevo en medicina es, bueno, uno, el tema de la inmunoterapia o la terapia target, que ha cambiado el esquema de la quimioterapia. Y lo otro nuevo es que hoy en día estamos ya detectando en la sangre circulante células tumorales e incluso tenemos la capacidad de detectar el DNA de las células tumorales si está circulando en la sangre. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, un paciente tiene cáncer de vejiga, y sabemos que el cáncer de vejiga es infiltrante al músculo, y estamos haciendo estudios de extensión para saber si el cáncer ya es o no metastásico, teniendo estudios de la biopsia del tumor, podemos identificar cuál es el DNA de la célula cancerígena. Luego podemos determinar si este DNA de esta célula cancerígena está circulando. Es decir, podríamos saber a nivel celular, a nivel súper adelantado, si este paciente tiene el riesgo de hacer enfermedad metastásica antes de que se produzca una metástasis, antes de que la podamos ver, ya podemos saber si ese cáncer están teniendo células circulantes, si está teniendo el DNA del cáncer, ya está circulando en la sangre. Entonces, ha habido tremendos avances en oncología y nada, estoy seguro que vamos a detectarlos mucho más precozmente, pero el mensaje es que desafortunadamente algunos cánceres los podemos prevenir, ¿okay? Que tienen factores de riesgo claros como el cáncer de pulmón, factores de riesgo como la enfermedad por el virus del papiloma humano. Es decir, los cánceres que tienen elementos causales podemos prevenirlos. Hay cánceres que no podemos prevenir. El cáncer de mama, el cáncer de próstata no se pueden prevenir, desafortunadamente, pero conocemos algunos factores, como el factor hereditario en algunos casos, pero estos cánceres lo que tenemos que diagnosticarlos precozmente. Claro. Y por eso la mujer tiene que hacerse sus estudios de mamografía, el hombre tiene que hacer sus chequeos prostáticos, tenemos que hacer las colonoscopias, es decir, tenemos que hacer medicina preventiva para diagnosticar las enfermedades lo más precozmente posible. A veces la gente tiene miedo de encontrar las enfermedades y lo entiendo. El miedo es libre sin duda, pero lo importante es que sepan que si estas enfermedades las encontramos a tiempo, la mayoría de las veces son curables. Entonces, el llamado es a ese, entendamos, y son cosas muy básicas, es decir, habiendo incluso antes de hacer la colonoscopia se hacen estudios en heces para ver si hay sangre oculta, es decir, vayan al médico a hacerse los estudios preventivos, diagnostiquemos a tiempo estas enfermedades, porque en la mayoría de los casos las podemos curar si las diagnosticamos a tiempo. Doctor, hace 20 años Venezuela se colocó en el mapa en este ámbito en particular con los trabajos que se realizaron también con muchos extranjeros que vinieron a Venezuela a formarse. En este sentido, usted forma parte de esa unidad. Pero quisiera saber en este momento cuál es el estado actual de la infraestructura teológica, de los alcances que tenemos para lo que tiene que ver con estas intervenciones. Bueno, en Venezuela exactamente, probablemente en unos meses cumplo 20 años de haber hecho las primeras cirugías por robot. Ya Venezuela fue pionera en el desarrollo de cirugía por robot. Yo fui a Brasil a hacer las primeras cirugías por robot en Brasil
Desarrollamos mucho de esto en Colombia, en Ecuador, en Curazao, cirugías por laparoscopia. Entonces, ha seguido avanzando. Hoy en día Venezuela tiene 3 plataformas por robot. Hay 3 instituciones privadas que tienen las plataformas por robot. Estoy seguro que con la llegada de esta tecnología china van a entrar en otros hospitales, van a entrar en otros sitios. Así que nada, yo creo que el llamado es a eso. Ayer tuvimos un taller de cirugía en vivo con entrenamiento en cirugía robótica en el Hospital de Clínicas Caracas. Y nada, creo que es interesante el reto que enfrentamos porque vienen una cantidad de plataformas de recursos mucho más accesibles y creo que están súper entusiasmados en entrenarse hacia esto. Así que nada, lo veo súper positivo. Lo que hay es que seguir potenciarlo, adelante. claro. Vamos a seguir conversando sobre esto en la próxima parte. Hoy recibimos al doctor René Sotelo, es médico urólogo, pionero en cirugía laparoscópica y robótica y también es director médico del Departamento de Medicina Internacional de la Universidad del Sur de California en Estados Unidos. Vamos a la pausa y al regreso también abordamos otros temas relacionados a esta realidad mundial. Ya volvemos. Seis 59 minutos de la mañana en Primera Página. Continuamos en vivo conversando a esta hora con el doctor René Sotelo, urólogo y pionero en cirugía laparoscópica y robótica, además director del Departamento de Medicina Internacional de la Universidad del Sur de California en Estados Unidos. Doctor, ¿cómo entra en el juego también de estas intervenciones quirúrgicas la inteligencia artificial? Ahora se habla mucho del apoyo que puede dar esta herramienta también a ustedes como médicos. Por supuesto, no sustituye ese rol, pero sí ayuda muchísimo en ese aspecto. ¿Cómo nos puede explicar esa realidad? Bueno, es simplemente un sistema que aprende, que tú le puedes colocar imágenes y él de ver tantas imágenes y esas imágenes tienen la correlación de qué diagnóstico tenían, llega un momento en que tú le introduces imágenes al sistema, por ejemplo, y él te puede decir eso corresponde a tal cosa. Entonces, ha ayudado muchísimo en radiología, ¿okay? Porque es capaz de ver tomografías, por ejemplo, y saber decirte eso puede ser esto. Ha ayudado mucho en especialidades que tienen que ver con imágenes, por ejemplo, dermatología, donde puede ver una lesión sospechosa y él ha visto tantas y tiene tanto banco de imágenes que te puede decir eso es o no es. Pero no solamente en eso, está ayudando mucho en la recolección de la data, por ejemplo, de la historia clínica. Hay sistemas que pueden participar durante la entrevista o durante la consulta médica. Él capta toda esa información que está escuchando, elimina el ruido del ambiente, detecta lo que es importante, lo que estamos conversando, transcribe esa información, se la prescribe en la historia médica al médico. El médico no tiene que estar escribiendo, si todo eso lo mete dentro de la historia y es capaz de darte, entendiendo todo lo que está captando, te da incluso posibilidades diagnósticas y qué estudios deberías pedir. Te da cosas que a veces tú no puedes pensar y te dice, mire, piense en esto y esto. Uno de los problemas de inteligencia artificial a veces es que puede ser, evidentemente no tiene filtro, a veces puede darte imaginaciones, pero en la medida que sigue aprendiendo y está siendo alimentado con toda esta información, sin duda va a ser de tremenda utilidad. ¿Cómo se relaciona con las fístulas urinarias y qué son? Las fístulas es comunicaciones anormales entre diferentes órganos. Fundamentalmente la más común es entre el colon y la vejiga, son colovesicales y suceden después de enfermedad diverticular, por ejemplo diverticulitis. El paciente tiene una diverticulitis y el divertículo inflamado se perfora hacia la vejiga y el paciente empieza a eliminar contenido intestinal por la orina y se llaman fístulas colovesicales después de enfermedad diverticular. Y el paciente viene a la consulta porque tiene infecciones urinarias recurrentes, está expulsando gases por la orina, cuando está orinando como si fuera por el ano, pero por la uretra. Entonces, evidentemente es una fístula. La segunda fístula o estas comunicaciones anormales son las fístulas vesicovaginales, que son comunicaciones de la vejiga a la vagina y es una complicación después de las histerectomías, lo más común en nuestros países. Puede suceder después de un parto muy prolongado, que la cabeza del bebé rompe la vejiga y la paciente pierde orina por la vagina. Son las fístulas más comunes. Y la tercera fístula más común son las fístulas recto-vesicales y son donde el paciente pierde orina por el recto como consecuencia de complicaciones de tratamientos o de cirugías de la próstata. Pacientes que reciben radioterapia o que reciben cirugía de próstata, por diferentes razones se comunica la vejiga y el recto y el paciente empieza a orinarse por el recto. Este es un tema para mí apasionante porque yo he descrito muchas las técnicas quirúrgicas para reparar estas patologías
y son complicaciones que son devastadoras para el paciente, que el paciente están orinando, vienen por una cirugía y acaban orinándose por la vagina o por el recto. Entonces, para mí siempre fue un reto entender cómo se produce y entender cómo repararla. Y bueno, muchas de las técnicas que hoy en día se hacen en el mundo entero, yo describí los abordajes, cómo repararlas por robot. Doctor, también hay otra realidad que se relaciona directamente con lo que usted ha estudiado y con lo que hace actualmente, y es el cáncer de pene. Mucha gente no sabe que existe y también está relacionado a este mundo de la urología. ¿Cuál es la realidad actual de esto? Porque quizás no hay una incidencia tan importante muy cerca, pero en Brasil se han reportado casos en algunas zonas donde sí es una realidad y una prioridad también que causa preocupación en este momento. El cáncer de pene es afortunadamente una enfermedad rara. No es de la incidencia de cáncer de próstata o cáncer de vejiga, es un cáncer poco frecuente, pero la realidad es que mucha gente no sabe ni siquiera que existe. Es un cáncer que está fundamentalmente relacionado con la enfermedad del VPH, virus del papiloma humano. Está relacionado con pacientes que han tienen fimosis, el prepucio no se retrae, tienen inflamaciones crónicas, y estas inflamaciones crónicas a lo largo de la vida es un factor de riesgo. El cigarrillo también está implicado como factor de riesgo al cáncer de pene, y empieza a desarrollarse unas lesiones que muchas veces el paciente no ve, porque si el prepucio no se retrae, estas lesiones crecen, muchas veces no producen ningún síntoma, fundamentalmente se infectan, huelen mal, pero crecen muy rápido, empiezan como condiloma, como verrugas, pero evidentemente no son unas simples verrugas, empiezan transformaciones malignas y se convierten en un cáncer. Lo importante es que si se diagnostica a tiempo, las resecciones del pene pueden ser lo más preservadoras posible. Hay pacientes que vienen con enfermedades realmente impresionantes y hay que hacer la emasculación, hay que retirar el pene completo, y a veces el pene y el escroto, y el paciente acaban orinando por el periné. Pero no solo el que hay que remover el pene, sino que muchos de estos pacientes, cuando ya vienen, tienen enfermedad metastásica. El 50% de estos pacientes están muertos a los 2 años, cuando vienen con enfermedad metastásica, si no se tratan a tiempo. Entonces, el llamado es que cualquier lesión de pene, del prepucio, de la punta del pene, que no desaparece, usted fue al médico, le mandaron crema X, y esto no desaparece, y usted ve que sigue creciendo, que no le duele generalmente, tiene que ir a un médico urólogo, a un dermatólogo especialista, y tienen que biopsiar esa lesión, porque puede ser un cáncer de pene, y estos cánceres progresan muy rápido. Tú ves un paciente y a los 2-3 meses la lesión puede ya no ser resecable. Entonces, el mensaje es que, bueno, tienen que revisarse, Claro. tienen que revisarse, el prepucio tiene que retraerse. Y un mensaje importante es que yo no estoy a favor de la circuncisión, yo estoy a favor de los hábitos higiénicos. Sí, porque quiero rescatar eso porque hay personas que dicen que hacerse una circuncisión, incluso ya cuando están en una avanzada edad, puede evitar ese tipo de patologías. La circuncisión puede evitar el cáncer de pene si se hace en los recién nacidos. Sabe que los pacientes que por relaciones culturales le hacen la circuncisión de recién nacido, la incidencia de cáncer de pene en ellos es prácticamente nula, porque no tienen el prepucio. Pero se ha demostrado, hay muchos estudios, que si de pequeño se hacen los hábitos higiénicos, igualmente se reduce la incidencia de cáncer de pene. Entonces quiero ser muy enfático, no hay que hacer la circuncisión para evitar el cáncer de pene. En algunos países donde el cáncer de pene es más endémico, se usa como políticas de salud, pero realmente lo que hay que hacer es hábitos higiénicos. De pequeño hay que retraer la piel del prepucio, hay que hacerlo muy, muy suave, pero el prepucio tiene que retraerse, y al niño hay que acostumbrarlo a limpiar el pene, incluso si no se va a bañar, bueno, tiene que lavar el pene, así no se bañe completo. El pene tiene que lavarlo, tiene que retraer la piel y tiene que mantenerlo limpio. Eso es lo importante. La circuncisión hecha en adultos, que la hacemos porque ya tienen inflamaciones crónicas del pene, porque tiene balanitis a repetición, no disminuye la incidencia de cáncer de pene. La incidencia de cáncer de pene solo se ve que baja y que se reduce en los pacientes cuando se hacen en forma de recién nacido. Insisto, no estoy recomendando ni recomiendo la circuncisión para prevenir el cáncer de pene. Recomiendo es que se hagan los hábitos higiénicos, y con los hábitos higiénicos va a evitar el cáncer de pene. Y por supuesto, lo otro que recomiendo es la vacunación contra el virus del papiloma humano. Es muy importante porque incluso en Estados Unidos, cuando revisan las estadísticas, solo el 50% de los adolescentes han sido vacunados en sistemas donde está la vacuna disponible. Entonces, hay que vacunarse contra la vacuna del VPH. Es una vacuna que cubre
aproximadamente contra 9 de las cepas de los diferentes tipos del virus papiloma humano, y entre los 9 que cubre los 2 o 3 que han sido más o menos implicados con potencial oncogénico Muy importante, de producir ¿no? cáncer. Porque siempre también se orienta a la vacunación a las mujeres, pero no se sabe que en los hombres también es fundamental. Doctor, finalmente ya tenemos que despedir, pero quisiera un mensaje, recomendaciones finales respecto a la realidad del cáncer de próstata, uno de los cánceres más frecuentes en esta región del mundo y una de las principales causas de muerte en los hombres. Aquí en Venezuela también hay mucha incidencia al respecto. Ya para finalizar, ¿qué nos puede decir? En conclusión, todo hombre mayor de 50 años tiene que acudir al médico, al urólogo, para revisar su próstata una vez al año. Tiene que hacer un examen digital de la próstata y un examen de sangre. Debe empezar por el examen de sangre. Si el examen de sangre, si el antígeno prostático es menos de 1, muchas veces podemos obviar el examen digital de próstata. Y eso es una noticia importante. Decimos, hágase el antígeno. Si usted ve que su antígeno está por debajo de 1, probablemente no vamos a hacer examen digital de la próstata. Pero es muy importante que se haga el antígeno una vez al año, que busque un laboratorio confiable para hacer su examen de sangre y lo haga una vez al año. Si tiene antecedentes de cáncer de próstata en su familia, su papá, su abuelo, un tío o un hermano, tiene que empezar a partir de los 40 años de edad. Y es muy importante saber exactamente cuáles son nuestros cánceres más comunes. El cáncer de próstata, el cáncer de colon. Todos los hombres tenemos que empezar a partir de los 45 años a hacer nuestra colonoscopia. Dependiendo de lo que encuentren en la colonoscopia, decidirán si la siguiente es a los 5 años, a los 10 años. Depende de lo que encuentren. Hay un plan que se hace específicamente. Entonces, otra cosa importante, si es un fumador, si es un fumador intenso, lo más importante es dejar de fumar. Pero el otro mensaje es, mientras que deja de fumar, tiene que hacerse una tomografía de tórax de baja cantidad de radiación una vez al año. Cáncer de pulmón se aparece, progresa muy rápido y hay que diagnosticarlo a tiempo con una tomografía de tórax de baja irradiación. Entonces, mientras deja de fumar, hay que hacerse una tomografía de tórax una vez al año. Y el otro mensaje importante, dejar de fumar no sucede generalmente al primer intento. Se ha demostrado que a veces puede tardar hasta 6 y 7 veces intentar de dejar de fumar y lo vuelve a agarrar. Pero la buena noticia es que después de esa cantidad de intentos, la mayoría lo logran. Entonces, por favor, siga intentándolo. Definitivamente tienen que dejar de fumar. Ese es el enemigo principal, no solo para el cáncer de vejiga, para el cáncer de orofaringe, para el cáncer de pulmón. Tienen que dejar de fumar. Hagan todo el esfuerzo, hay medicamentos para ayudar con la adicción. Sigan intentando lo que lo van a lograr. Por favor, dejen de fumar. Importante mensaje, doctor. Le agradezco muchísimo por acompañarnos esta mañana en Primera Página. Son temas que no se tocan frecuentemente, pero es importante darle el espacio para que la gente tenga mayor conciencia sobre esto, sobre todo la comunidad de hombres. A nosotros que nos cuesta mucho hablar sobre esto, que a veces puede significar un tabú. Así que le agradezco muchísimo por acompañarnos esta mañana. Un placer. Muchísimas gracias. Doctor René Sotelo es urologo, pionero en cirugía laparoscópica y robótica, también director médico del Departamento de Medicina Internacional de la Universidad del Sur de California, desde donde también realiza muchos estudios respecto a esto y sirve mucho para la investigación y el estudio aquí en Venezuela. Vamos a la pausa, son las 7:01 de la mañana. Al regreso, más actualidad en Primera Página.